Hay que recordar que consideramos el problema el problema de x en dt igual a f de tx con la condición inicial de que en el 0, que en un tiempo t0, tenemos x0. Ok, donde f, pues f es una función que va en un subconjunto de R2 por el momento, en R. ¿Sí? Bueno, esto después lo vamos a generalizar. Una función que va de R en R2. Y teníamos que este problema es equivalente. Ajá. Este problema es equivalente al problema de integrar, ¿verdad? De x de c, de t0 a t, y de integral de t0 a t, de f de s, de x de s. Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, pues encontramos que tendríamos que x de t menos x de t0, pues es la integral de t0 a t de f de s, x de s, diferencial de s. Y entonces tenemos un problema que es equivalente al siguiente, a que x de t es igual a x de 0, ¿verdad? Más la integral de t0 a t de f de s, de x de s, en ds. ¿Ok? O sea que para que se tenga una solución de 1, necesitamos que se cumpla esta ecuación integral, ¿no? Que x satisfaga esta condición integral. Entonces el lado derecho de esta última ecuación, vamos a llamarle L de t, x de t, o L de x de t. ¿Puede bajar un poquito la cámara, por favor? La vamos a denotar así. Gracias. La vamos a denotar así como x0 más la integral de t0 a t de f de s, x de s, diferencial de s, ¿no? Entonces este es un operador integral, ¿no? Es un operador integral. ¿Qué hace este operador integral? Bueno, en principio consideramos que x es una función continua, ¿no? Si x de t es continua, pues quiere decir que está definida en un espacio de funciones continuas, ¿no? Definidas en algún intervalo. Vamos por un intervalo cerrado, ¿verdad? En el que, en un intervalo cerrado, son todas las x que van de i en R, tal que x es continuo. Entonces, este es un conjunto
Después es un espacio vectorial. Y vamos a suponer que aquí tenemos el eje de las X. Por aquí está el intervalo T. Y aquí está el intervalo Y. Y entonces lo que tenemos aquí pues, es un conjunto de funciones continuas. ¿Verdad? Un conjunto de funciones continuas a las cuales pues, se les puede definir una norma. Ajá. Y entonces a cada le metemos una función y sale otra función de t que tiene esta forma, ¿no? ¿Sí? Es una función así que tiene esa forma. Entonces, vamos a ver esto. Bueno, ustedes me dicen en qué momento me paso al otro lado del pizarrón. Sí, entonces, paso al otro lado del pizarrón. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Ya puedo pasar? Sí, profesor. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Cómo? Esto lo vamos a generalizar, pero me interesa que sí se entienda perfectamente. Pues por eso agarramos este ejemplo, que es el más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un operador. Aquí vamos a poner el conjunto de las funciones continuas. C de I. Aquí está el operador L. Este es un espacio vectorial. Y aquí pues está C de I también, ¿no? Entonces, tomamos aquí una función. La X la estoy pensando como una función, ¿no? Y aquí pues viene su imagen, ¿no? A cada X de T le asignamos una imagen que va a ser X0 de T0 a T, de F de S, X de S. Así. Ajá. Y entonces, la solución del problema de valores iniciales, ¿no? Pues va a ser aquella que función que la mandes al mismo punto, ¿no? A X de T. Cosa que es difícil, ¿verdad? Que como es como un punto fijo de este operador, ¿no? Es como un punto fijo. Como voy a estarle metiendo valores y entonces cuando yo encuentre el punto fijo de este operador, entonces habré encontrado la solución de la ecuación diferencial. Ajá. Esa sería la cuestión. Entonces, el cuate que inventó el siguiente método, que nació aquí. Voy a compartir pantalla. El que inventó este método, pues es Picard. Aquí en el internet viene su referencia. 24 de julio del 56. ¿Al qué? Al 11 de diciembre del 41. Un cuate, como estamos hablando aquí, son 44 años más 41, de 85 años, ¿no? Más o menos longevo. Entonces es quien inventó este método, ¿verdad? El método de Picard. Ideó lo siguiente.
¿Qué dijo Picard? Lo mencionábamos ayer. Pues vamos a fijar para encontrar ese punto fijo, vamos a definir entonces una sucesión de funciones de la siguiente manera, ¿verdad? Vamos a definir una sucesión de funciones en la que la primera función sea x de t igual a x0, ¿no? La función constante en un intervalo. Vamos a definir una función en algún intervalo en la que la primera sea la función constante. Vamos a parar en un punto t0. Aquí está x. Vamos a avanzar hasta un cierto t. Y bueno, en este caso vamos a dejar la constante x0, ¿no? X0. La función constante x0, pues, es una línea recta, ¿verdad? Hasta un cierto tiempo t. Todavía no definimos hasta qué valor vamos a darle chance que se mueva la t. Ajá. Pero vamos a pensar que el intervalo donde van a estar definidas va a ser un intervalo cerrado de t0 hasta un t0 más alfa, ¿no? Luego vemos qué tan grande puede ser alfa. ¿Sí? ¿Qué tan grande puede ser alfa? ¿Vale? Entonces, no sabemos qué tan grande sea alfa. Y luego vamos a definir, ya que tengo esta función x de t igual a x0, vamos a definir la siguiente función. Vamos a definir la siguiente función, que sería x1 de t. La vamos a definir como x0, el punto inicial, más la integral de t0 a t, ¿sí? De f, de s, x de s, diferencial de s, ¿sí? Bueno, pero aquí vamos a poner el x0. O sea, aquí noten ustedes que va a ser una constante. Ajá. Va a ser una constante x0. Luego, ya, pues aquí vamos a tener una función x1 de t, la cual pensamos que está definida pues en un intervalo de t0 hasta t0 más alfa, ¿verdad? Por lo pronto, vamos a ver. Ok, vamos a ver aquí. Profe, ¿podría regresarse tantito a su pizarrón anterior y bajarlo un Sí. poco, por favor? Ah, claro que sí. Vamos aquí. Aquí. Ahí. Ahí, gracias, profesor. Ajá. O sea, este es mi punto inicial. Lo que mencionábamos aquí es que en principio nos paramos en un punto T0, ¿no? Y avanzamos hasta un T. Pero vamos a suponer que pues que este intervalo va a tener un cierto límite alfa, ¿no? Que vamos a ver cómo se determina este alfa. Vale, vamos a ver cómo va a ser ese alfa. De qué manera se va a conseguir. Ajá. Ese alfa.
Ajá. Y por lo pronto vamos a fijar, pues, nos podemos mover hasta un alfa. Ajá. Y entonces, pues igual aquí suponemos que la siguiente interacción, digamos la siguiente, ajá, en el siguiente paso, vamos a conseguir una siguiente función, ¿no? X2 de t. X2 de t, vamos a ver. Ya, profesor. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Ahora aquí conseguimos la otra, ¿no? Aquí, f, pues todavía no sabemos, es una función continua, ¿no? De omega a r, ¿no? De r2 en r. Es un campo escalar por el momento, ¿no? Y entonces, pues suponemos que x1 es una función que está definida igual de t0 a t0 más alfa, ¿no? Por el momento. De t0 a t0 más alfa. ¿Vale? T0 a t0 más alfa. ¿Sí? Hacia R, ¿no? Aquí está. Ya. Pues si no conocemos quién es F, pues no vamos a saber cómo sería esa función. Pero ahorita vamos, por eso era el ejemplo de ayer. Entonces, ahora en el siguiente paso, igual, pues vamos a buscar otra. Ya tenemos definida x1 de t. Ahora vamos a definir x2 de t. Igual con x0 aquí. Más integral de t0 de t. Ajá. Entonces, f de S, X1, aquí vamos a poner X1 de S, ¿no? Por diferencial de S. Y también suponemos que X2 está definido de un T0 a T0 más alfa, ¿no? Hacia los reales. ¿Vale? Que tampoco, ya aquí la cosa ya, la primera pues era una recta, pero después esto se empieza a complicar, ¿no? Y luego, pues X3, igual de la misma manera, X3, T, pues aquí X0, ya con esta que tenemos aquí. Ajá. Integral de T0 a T, de F de quién, de S, de X2 de S, diferencial de S, ¿verdad? Igual, suponemos que X3 está definida de T0 a T0 más alfa. ¿Hacia dónde? Hacia los números reales. Y así vamos a ir hasta que construimos una sucesión de funciones. Xn más 1 de t. Xn más 1 de t igual a que a x0 más la integral de t0 a t de x de quién, de s, de f de s, y está en función del anterior xn de s, ¿no? Diferencial de s. Entonces, continuamos este proceso para todos los naturales, ¿no? Y lo que vamos a tener, pues, es una sucesión de funciones. Bueno, aquí suponemos que xn, para toda n, están definidas de t0 a t0 más alfa hacia los reales, ¿no?
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una sucesión de funciones. Ujú. Una sucesión de funciones de n igual a 0 hasta infinito, ¿verdad? Tenemos una sucesión de funciones. Definidas en un intervalo t de t0, ¿sí? T0 menor o igual que t, y menor o igual que t0 más alfa, ¿no? Entonces vamos a buscar un alfa adecuado para que se cumpla. Y entonces aquí nos hacemos pues una serie de preguntas. Ajá. Primero, pues sobre la convergencia de esta sucesión de funciones. Ajá, ¿en qué norma converge? Si converge, vamos a ver que converge. Lo que vamos a hacer ver es bajo qué condiciones esta sucesión converge hacia una función x de t en este mismo intervalo. Primero, ¿no? Vamos a ver entonces. Vamos a ver que esta sucesión, primero, que, bueno, ustedes ven si ya me cambio hacia el otro lado. Ya, profesor. ¿Ya? Buscar un marcador. Vamos, lo voy a poner acá. Sí. Aquí. Vamos a ver aquí. Entonces, vamos a hacer aquí una cuestión. Aquí, si alcanza a ver, lo voy a ir bajando. Entonces tengo aquí una sucesión, ¿verdad? De funciones. Para t hasta infinito. Para t tal que está en ese intervalo, ¿no? De 0 más alfa. ¿No? O sea, tengo aquí mi eje de las t's. Aquí t0 más alfa. Tengo esta franja. Comencé con x0, con una constante, y a medida de que fui aplicando el operador, pues voy a ir obteniendo una serie de sucesión de funciones. Entonces, quiero ver si convergen alguna función, ¿verdad? ¿En qué sentido convergen? Primero, entonces, ¿qué tenemos? Quiero ver que hemos hecho que lo primero que hay que ver es si esta sucesión converge hacia alguna cosa, ¿no? Hacia otra función, en este intervalo.
T0, T0 más alto, ¿no? Si convergen de alguna manera. Y ver que el límite, pues cuando la n tiene infinito, de xn de t es igual a x de t en alguna norma, en algún sentido, ¿no? Y c, x de t, solución del problema 1, ¿no? Problema de valores iniciales 1. Ajá. Eso es lo que yo quisiera ver, ¿no? Puede bajar un poquito la... Sí, eso es lo que quiero ver, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Profe, ¿cree que puedo enfocar un poquito mejor la cámara para que se vea un poco más el A ver ahí. pizarrón? Yo creo que sí le alcanza para que lo haga un poquito más para atrás su cámara. ¿Sí? Ahí. Yo creo que ahí sí se ve bien, bastante bien, profe. O me sugieren que escriba solamente en un solo pizarrón, con letra más grande. O si se alcanza a ver. Entonces tenemos que ver esta. Ok, bueno. Entonces, lo que hicimos ayer fue lo siguiente. Ajá. Antes de entrar a la demostración, vamos a ver, pues, vamos a darle una revisada al ejemplo que estábamos viendo ayer. ¿Están de acuerdo? O nos vamos directamente a la demostración. Ajá. Bueno, entonces, yo sugería ayer el siguiente ejemplo, ¿no? Para ver, vamos a ver el ejemplo 1 que sería el ejemplo 1. Habíamos considerado pues, este problema de x en dt igual a t más x. X de t0, x de 0, ¿no? Igual a 1, ¿no? O sea, desde luego que esta es una, pues es una función muy simple que nosotros ya sabemos cómo se resuelve y toda la cosa, ¿no? La vimos ayer, es una ecuación diferencial. Vamos a construir, digamos, a partir de aquí yo puedo construir esta sucesión. ¿Quién es f? En este caso, aquí consideremos el problema.
Está. Consideramos este problema. Pues donde f de t, x, pues es t más x. T más x, ¿verdad? Entonces la L, si yo integro, ajá, lo que tengo es que x de t, a la hora de integrar, pues x de t debe ser 1, más la integral de t0 a t, de f de quién, de s, x de s, en ds, ¿no? Sí. Ok, entonces aquí, lo que tenemos es, ajá, 1 más, el t0 vale 0, ¿no? Integral de 0 a t. F de s, x, s, pues es, en lugar de t vamos a poner s, más x de s. Ajá. Entonces a este lado, es al que le llamamos L de t, xt. A este lado que tenemos aquí. O sea que yo puedo definir un operador. Puedo definir un operador L de x de t. ¿Cómo definimos este operador? Pues como esta integral de 0 a t. Aquí no tengo ningún problema, aquí esto es s, de s. La integral de quién, de 0 a t. De x de s. Diferencial de s. Esta integral, pues sí la puedo hacer 1 más que más s al cuadrado sobre 2 de 0 a t. Más la integral de 0 a t de x de s de s. Esta yo no la puedo conocer, ¿no? Bueno, la conozco, porque no sé quién es x de s. Está indeterminada, ¿no? Está integral. Por este lado sí. Este lado. Ustedes me dicen cuando me puede cambiar. Está bien enfocado, ¿eh? ¿Está bien enfocado? Sí, Se ya ve puede bien. cambiarlo. Sí, sí se ve bien. Ya puedo cambiar, pues, se ve. Permítame, por favor, un segundo. Sí, Deme un ok. segundo. Sí, claro. Listo, profesor. Gracias. ¿Listo? Pues, muy bien. Entonces ahora estamos construyendo el operador L, ¿verdad? Para esa ecuación diferencial. Ajá. Entonces, L de x de t L de x de t, vamos a poner aquí, es igual a 1 más t cuadrado sobre 2. 1 más t cuadrado sobre 2.
¿sí? Es esta parte, más el integral de 0 a t, ¿de quién? De x de s. X de s, diferencial de s. O sea, ese es el operador. Ujú. Ese es mi operador para esta función, ¿no? Sí. Entonces, esta es mi ecuación diferencial 1. ¿Sí? X de t, X, si existe, X de t, una función X de t, tanque, L de X de t, sea igual a X de t, entonces, X de t es solución del problema 1. ¿Lo notan la idea? Del problema 1, ¿no? O sea, imagínense encontrar una función que nos dé lo mismo, que al integrarla y luego a sumarle esta cantidad me dé el mismo operador. Entonces, ¿cuál sería esa función? Pues sería la solución de 1 debe satisfacer esta condición y al revés, ¿no? Si encuentro una función que cumpla esto, pues me da. O sea, el punto fijo, pues, entonces es el punto fijo de este operador integral será la solución del problema 1. Y entonces la sucesión que yo construya sería la que converge a esta, justamente la solución de este problema. Ahora nosotros encontramos la solución de este problema ayer. ¿Se acuerdan cuál era o no? Resolvimos esa ecuación, ¿no? Era menos t, menos 1 más 2 por la exponencial elevada a la t. Sí, no era la solución de... cuando nosotros resolvemos esta de aquí, con x de 0 igual a 1, encontramos que x de t es igual a ¿qué? A 2 por e a la t menos t menos 1, ¿no? A ver, revisen sus apuntes. Esta fue la que encontramos, Sí. ¿verdad? Esa fue la que encontramos. ¿Podemos verificar que es un punto fijo? Verificamos que es un punto fijo de esta expresión. ¿Qué es lo que tenemos que verificar que es un punto fijo? Pues que vamos a ver que L de xt, ¿cómo se calcula L de xt para este caso? Pues como 1 más t al cuadrado sobre 2, ¿verdad? 1 más t al cuadrado sobre 2. Vamos a verificar que
que sea un punto fijo, más la integral de 0 a t, ¿verdad? De x de s, pero x de s sería la integral de que de 2 por e a la s menos s menos 1, ¿no? Es, ¿cuánto vale esta integral? 1 más t al cuadrado sobre 2 más, ¿cuánto vale esta integral? 2 por e a la s, ¿no? La integral de este pues, ¿no? Menos s al cuadrado sobre 2 menos s elevado de 0 a t. ¿No? Este pedazo. ¿Se alcanza a ver? Así. Entonces, el elevado sería 1 más t al cuadrado sobre 2. Aquí si hablamos en t sería 2 por e a la t. Menos t cuadrado entre 2. Menos t, ¿no? Ajá. Y luego si hablamos en el 0 sería menos 2. Y aquí pues en el 0, aquí es menos 2. Aquí sería más 0, más 0, ¿no? Menos 0. Aquí tendríamos 1 más t cuadrado entre 2 más 2 por e a la t, ¿no? Menos t cuadrado entre 2. Menos t menos 2. ¿Y esto cuánto nos da? Pues nos da 2t. 2 por e a la t. Se cancelan estos dos. Nos queda un menos t. Y menos 2 más 1 sería menos 1. ¿No? Y dices, ah, no, pues sí, esto es x de t, ¿no? ¿Sí? Entonces, o sea, es un punto fijo de ese operador. Correcto. Aquí nos fuimos al revés, ¿no? Es un punto fijo de ese operador que construimos. ¿Sí? Bueno, entonces con este operador construimos la sucesión de funciones, que fue algo de lo que hicimos ayer, no sé si se acuerdan, que ayer comenzamos vamos a ver eh, tenemos la condición inicial. Bueno, ustedes me dicen en qué momento me muevo del lugar.
Ya, profesor. Ya. Ujú. Entonces, con este operador que tenemos aquí, con este, y con la condición inicial que dábamos para este problema, nos definimos el X0, ¿no? El 1. El primer término de la sucesión. Ajá. Ese sería el primer término de la sucesión. Y entonces, el siguiente término de la sucesión sería X1 de t. Lo definimos como L de X0 de t, ¿verdad? El primer término. L de X0 de t. ¿Qué significa esto? Pues que esta parte queda intacta. Ujú. Pero aquí sería más la integral de 0 a t del 1. Pues este X0 vale 1, ¿no? X0 vale 1, entonces aquí de 0 a t en ds. Entonces sería 1 más t cuadrado sobre 2 más t. Ese sería el primer término de la sucesión. Primer término de la sucesión. ¿Cuál es el segundo término? Por lo tanto, X1 de t es igual a 1 más t al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Bueno, en este caso esa función está definida en todo R, ¿no? También la función constante X0 está definida en todo R, ¿no? ¿Cómo definimos el de X2 de t? Pues le metemos al operador el X1 de t, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el término que sigue? L de X1 de t. ¿Cuál es el término que sigue? L de X1 de t. ¿Cuál es el término? ¿Cómo evaluamos ahí, Adán Santos? ¿Cuál sería el término que sigue? Sería 1 más t cuadrada sobre 2. T cuadrada sobre 2 más Más la integral de 0 a t de X1 de S, ¿verdad? de x1. Cuadrado, ¿no? No, nada más así, de X1 de S en DS, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues integramos esta, ¿no? Integramos esto, nos daría una t, una integral de 0 a t, ¿de quién? 1 De más t 1 más s, ¿no? más s cuadrada sobre 2. Sobre 2 de s. Entonces, esto nos da 1 más t cuadrada sobre 2 más, y aquí está integral, ¿cuánto vale? Lo voy a poner T ya, es para no confundirnos.
Sería, bueno, aquí tendremos que poner S, ¿verdad? Más S cuadrado sobre 2, más S cúbica sobre 3 por 2, 6. Sería eso. Vamos a poner 3 factorial, ¿no? Vamos a poner 3 factorial. Sí, Evaluado de dónde a dónde, de 0 a t. a ti. Y entonces tendremos 1 más t cuadrada sobre 2 más aquí t más t cuadrada sobre 2 más t cúbica sobre 3 factorial más que más menos, ¿no? Esto sería 0, ¿no? Todo lo demás es 0. Todo lo demás es 0. Todo esto es 0. Entonces, reordenamos los términos. Entonces sería 1 más t. 1 más t. Más, aquí sería t cuadrada, ¿verdad? Puesto que se suman estos dos medios. Más t cúbica sobre 3 factorial. Ajá. T cúbica sobre 3 factorial. Ok. Uno más t cuadrado. Ok. Se aventuran a sacar el tercer término. ¿Podría bajar la cámara un poquito? Sí. Así bajamos la cámara. Vamos a sacar otro término, a ver cómo va la regla, ¿verdad? Es X de t. Bueno, nos vamos hacia el otro. Ustedes me dicen cuando nos vayamos hacia el otro lado, ¿no? Desde Ya. luego que podemos calcular x3 de t, ¿verdad? X3 de t como L de X2 de t. ¿Sí, no? ¿Y eso cuánto nos daría? Es lo que vamos a hacer en el otro lado del pizarrón. ¿Cuánto sería ese término? Bueno, vamos a ver. Pasamos hacia el otro lado. Ustedes me dicen si ya me paso al otro lado. Ya, profesor. ¿Ya? ¿Está bien, Hugo? Todo bien, profesor. ¿Todo bien? Sí, aquí andamos. ¿Alguien tiene tos por ahí, verdad? Sí, Cuidarse
El bicho. No, nada de eso. No. Afortunadamente no. Entonces, bueno, quedamos que X3 de T, que podemos calcular X3 de T como L de X2 de T. Ajá. Pero X2 de T, ¿cuánto vale? Imperia. ¿Cuánto vale X2 de T? Imperia. Imperia, Alonso, ¿cuánto vale X3 de T? Pues es lo mismo que decía hace un rato mi compañero, 1 más t cuadrada sobre Más 2, T más cuadrado la sobre integral, 2, integral de 0 a T, ¿verdad? ajá, de la que nos toca, de x2 en este caso, ¿no? En este caso sería 1 más S, Ah, bueno, ujú. más que, más S al Más s cuadrado, cuadrada, más S cúbica sobre 3, factorial, ¿no? ah, aquí, sí, sí, sí. Luego que nos da 1 más T cuadrada sobre 2 más que. Aquí hacemos esta parte, que sería S más S cuadrada sobre 2, ¿verdad? Esta integral más S cúbica sobre 3 más S4 sobre 4 factorial, ¿verdad? De 0 a T. Ajá. Y entonces aquí tendríamos 1 más T cuadrada sobre 2, al evaluar más S más T. Aquí T más T cuadrada sobre 2, más T cúbica sobre 3, más T cuarta sobre 4 menos 0, ¿no? Se vuelve 0. Y esto nos da 1 más T cuadrada, más T cuadrada, más T cuadrada aquí, ¿no? Más T más, porque se suman estos dos, más T cúbica sobre 3, más que más T4 sobre 4 factorial. Se aventurarían a adivinar cuál sería la siguiente, así sin hacer cálculos. Sí, ¿no? Sí, como que ya le vemos cara que va a tener así como las anteriores, pero con el factorial hasta el final, ¿no? Hasta el final, ¿cómo sería xn más 1, por ejemplo? Sería 1 más t cuadrada, más así sucesivamente hasta, O sea, como que el xn más 1, ¿verdad? O xn sería el L de xn menos 1, ¿no? Así, ¿no? ¿Qué aspecto tendría? como la exponencial, pero sin los factoriales, del Como que sería, principio, excepto sería el 1, último. 1 más t, así. Más t a la, más t al cuadrado
más que más. Aquí se llega hasta el 3, ¿no? Hasta más t a la n, ¿no? Sobre n, más t a la, bueno, n menos 1, ¿verdad? No, como aquí sería t a la n más 1 sobre n más 1. Pareciera que eso sospechamos que se cumpla, ¿no? Pero vamos a ver, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver qué nos depara la solución que obtuvimos, la solución directa, ¿no? Obtuvimos que directamente, porque estamos haciendo algo de trampa, es 2 por e a la t menos t menos 1, ¿no? Así. Y el desarrollo de Taylor de esta cosa, ¿cuánto es? 2 por 1 más qué, más t, más t, más t al cuadrado sobre 2, más t a la n sobre n factorial. Una cantidad infinita de términos. Y le restamos t. Y le restamos 1. Entonces, al restarle aquí la t, ¿qué pasaría? Aquí sería 2. Aquí sería 2 menos 1 sería 1. Acá. Y le restamos t2t, y sería 1 más t. Y ya después este factor afecta aquí. ¿No? Ya quitamos estos dos. Etcétera. Como que tendríamos esa forma, ¿no? ¿Cómo ven? Puede bajar la cámara, profe. Sí, como que tendríamos esta manera. Aquí está el 1 más t, ¿no? Que nos aparecen los primeros términos. Y luego aquí los que siguen. Aquí seguiría este término, etcétera. Bueno. O sea, si desarrollamos con cuidado, pues vamos a ver esta sucesión que vamos construyendo tiene este aspecto, ¿no? Llegamos a lo que obtuvimos así por cuadraturas. Profe, Sí. Sí, digamos. en el tercer renglón también es necesario la DS al final. No, aquí está horrible eso, perdón. Gracias. Gracias a usted. Bueno. O sea, esto es lo que sospechamos, ¿no? Que esta sea la regla de correspondencia. Pero este es digamos que el desenlace del ejemplo 1, ¿no? ¿Está bien? Para sensibilizarnos un poco.
Lo voy a borrar de la otra parte del pizarrón. Y ahora voy a estar, ya me puedo mover hacia el otro lado. Sí, profe. Ejemplo número 2. Vamos a yo les sugiero el ejemplo siguiente. Ejemplo número 2. Consideremos el problema de valores iniciales. Que será, vamos a uno que está bien aquí de x en t como 1 más x al cuadrado con la condición inicial de que en el 0 valga 0. Órale, ¿ese cuál creen ustedes que sea? ¿Cuál es la solución de ese problema? Bueno, vamos a cómo construimos la sucesión de funciones. Las iteradas de Picard. ¿Cómo hacemos las iteradas de Picard? Pues el x0 sería bueno, el u0 sería el x0, ¿no? Claro, Y ya 1 x0 más la integral de nuestra función evaluada en el valor inicial, ¿no? Y así sucesivamente. ajá. Entonces aquí pues la idea es que tuvo el profesor Picard, la foto que ustedes ya la vieron, ¿verdad? 1800 y cacho, ¿no? Principio del siglo XX. Entonces, aquí como construimos el operador, pues el x de t es igual, x0 vale 0, entonces aquí solamente voy a tener la integral de 0 a t. ¿De quién? De x al cuadrado. De s en ds, ¿no? ¿Vale? Y L de X de T es el lado izquierdo de 0 a T, ¿verdad? Es esta, ¿no? Ajá. Ok, entonces, esa nos daría ahí, ¿no? No, estoy errado, ¿no? Porque en este caso, ahora bueno, vamos a ver. En este caso, f de t, x es igual a 1 más x al cuadrado, ¿no? Ajá. 1 más x al cuadrado. Entonces, pues siguiendo la x de t es aquí x0, la condición inicial de 0 a t de f de s, x de s.
x de s. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que x de t es igual a x0 más la integral de 0 a t de 1 más s es de x cuadrado. ¿Podría bajar la cámara un poquito, profe? ¿Sí? Aquí tenemos así. Entonces, a lo que le llamamos, bueno, aquí ya tendríamos, para nuestro caso, pues x0 es 0. Aquí tenemos la integral de 0 a t de 1 más x cuadrado de s. El de s. Ajá. Y a esto es a lo que le llamamos L de x de t, ¿no? Y a la integral de 0 a t de 1 más x cuadrado de s diferencial de s. A esto le llamamos a este operador. Esa es una ecuación integral, ¿verdad? La solución de esta ecuación integral pues, es el punto fijo. Pero para encontrar ese punto fijo, que es el verdadero problema que nosotros tenemos, pues definimos las funciones. La sucesión de funciones, ¿verdad? Definimos una sucesión de funciones. ¿Cómo? Pues colocando. Ustedes me dicen cuando ya me mueva. ¿Verdad? Permítame, profesor. Sí. Listo, yo ya terminé, profe. Sí, muy bien. Vamos a ver. Voy a adelantar un poco. ¿Ya? ¿Puedo moverme? Ya, profe. Ya. Sí. Vamos a ver aquí cómo sería. Entonces, ahora, ¿cómo construimos esta sucesión? Bueno, pues la técnica es esa, de Picard, que dijo, pues x1 de x, vamos a definir la primera función como 0, como la condición inicial. O sea, aquí, para este caso, pues, aquí vamos a poner el t y aquí x. Como f de x es una parábola, ¿no? Aquí. Pues aquí la primera es la función constante 0, ¿no? De hecho, está definida en todos los reales, ¿no? En este caso. La bronca está definida en todos los reales, como el caso anterior. Ajá. Entonces, dice, bueno, pues voy a definir la siguiente, como x1 de t, como L de x0 de t, ¿verdad? Ajá. L de x0 de t. Pero L de x0 de t es la integral de 0 a t, de 0 a t de 1
más x0 al cuadrado, ¿no? Ajá, y esto sería igual a, esto es 0, el integral de 0 a t, el de s, y esto que nos da, pues nos da s elevado de 0 a t, esto nos da un t, ¿no? O sea, pues este es un t. Entonces esto es una recta. Aquí, el primer término de la sucesión es una recta. Ajá. El que sigue, ¿cuál es, Alonso? LX1T. Sería x de 0 más la integral. Sería x de 0. Pues sería directamente ya la integral. ¿No? Bueno, x de 0 vale 0 en este caso, ¿no? Entonces, sería la Integral de integral 0. de 0 a t De de 1. la función que tenemos ahorita, que es 1 más s cuadrada. Y es x1 de s. De x1. Ok, sí. 0 a t, 1 más s al cuadrado, ¿no? S al cuadrado. De s. Y por lo tanto tenemos que es s más s cúbica entre 3 de 0 a t. Y entonces esto sería igual a 1 a t más t cúbica sobre 3, ¿no? Aquí como que ya se puso medio interesante el asunto, ¿no? Perdón, profesor, ¿por qué, he notado que en los ejercicios que usted ha hecho, ha comenzado como dibujando también la primera solución? Entonces, ¿por qué estamos viendo eso por la convergencia? Sí, estamos construyendo aquí una sucesión de funciones. Ajá. En un intervalo. Ajá. Pero, por ejemplo, más bien mi pregunta va aquí o cómo interpretamos que sea una recta esto, profesor, ¿para qué nos sirve en el problema? Bueno, el primer término de la sucesión, ¿sí? Es una recta, ¿no? El segundo término de la sucesión, pues es una identidad, ¿no? Aquí está, ¿sí? El tercer término de la identidad, ¿qué va a ser? Pues va a ser pues como que va a ser ya una cúbica, ¿no? Polinomio. Un polinomio cúbico, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a tener, ¿sí? Lo que vamos a tener finalmente es un conjunto compacto, ¿sí? Es decir, vamos a definir aquí, esto es sucesión de funciones en un intervalo cerrado, y vamos a ver hacia dónde convergen. Lo que vamos a ver finalmente es que esta sucesión de funciones pues van a estar en un espacio de funciones continuas que va a ser finalmente un espacio de Banach. Ajá. Para eso necesitan ustedes el análisis. Y vamos a probar que convergen hacia una función, pero aquí lo que quiero que vean es la función así concreta, ¿no? Por eso tenemos que agarrar un ejemplo muy sencillo. Ajá. Ok, profesor. Sí, después vamos a ver que en realidad esta X, este espacio que tenemos aquí va a ser Rn, ¿no? Aquí la recta real, aquí va a ser Rn, ¿no? Y cuando tenemos ese caso es el teorema de Peano, ¿no? Ya no es el problema de Tica, sino de Peano. Iteradas, así. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí pues una sucesión de funciones que van a converger. ¿Hacia dónde se van a ir? Ajá.
Por ejemplo, esta concretamente hacia dónde van a converger. ¿Cuál sería la siguiente función en este caso? ¿Podrían ustedes adivinar quién es x de 3 de t? Sería L de x 2 de t, ¿no? ¿Cuál es esa sucesión? ¿Cuál es la que sigue? Pues aquí la que sigue va a ser la integral de 0 a t, ¿sí? De 1 más s cúbica sobre 3 de s. Ah, no, pero aquí, a ver, espera un momento. Aquí es x, es al cuadrado, ¿no? Aquí nos faltó, esto no está bien, porque x2, x1, aquí debe ser al cuadrado. Ah, bueno, aquí sí está elevado al Esa sí está bien, profe. ¿sí? La que sigue es la hay que elevar al La que cuadrado. sigue sí hay que elevar al cuadrado. Y ahí es donde ya se va a complicar el asunto. Aquí. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué sería x3 de t? x3 de t es igual a la integral de 0 a t de 1 más x2 de t, x2 de s al cuadrado diferencial de s. ¿Sí? Y entonces esto es igual a la integral de 0 a t de 1 más esto que tenemos aquí, que sería s más s cúbica sobre 3 al cuadrado en ds. No, pues esto ya se nos complica, ¿no? ¿Vale? Ahora, bueno, aquí vamos a tener una sucesión de funciones para ya no hacer más tedioso esto. Pero, ¿cuál sería el punto fijo en este caso? Se puede calcular directamente, ¿no? El punto fijo, ¿cuál es? En este caso, ¿alguien me dice quién es el punto fijo? Pero me voy a mover hacia acá. No. Regresa poquito, profe, Sí, claro. antes. Sí, claro. Un segundo, por favor. Sí. Gracias. Ujú. Quiero buscar mi teléfono. Bueno, ya me puedo mover. Ya, profesor. Sí, listo, profesor, gracias. Sí. Bueno, sería ahí muy engorroso calcular esos términos de la sucesión.
Pero en este caso, ¿cuál es el punto fijo? Vamos a ver cuál es el punto fijo. Bueno, en realidad este ejemplo lo puse así porque es fácil calcular el punto fijo. Si nosotros integramos directamente la ecuación, así nos quedaría, ¿no? 1 más x cuadrado igual a dt, ¿no? Entonces aquí integras dx en 1 más x cuadrado es igual a la integral en dt. Correcto, entonces esto es igual a la cotangente, ¿verdad? De x igual a t más una constante. Y si sacamos la tangente en ambos lados, pues x de t es igual a la tangente de t más c. Pero la condición inicial es que en el 0 vale 0. Por lo tanto, queremos que en el 0, el 0 es igual a la tangente de c, ¿verdad? Y entonces, esto es equivalente a decir que la c vale 0, ¿verdad? Más npi, ¿verdad? Más 0 más npi. Más n veces pi. Porque la tangente es 0 en cada vez que tenemos esta situación. Y entonces, pero como es periódica, pues podríamos decir que x de t es simplemente igual a la tangente de t. Entonces, rápidamente, pues verificamos que podemos verificar que el punto fijo de ese operador es esta función, ¿no? Y el desarrollo que vamos a obtener acá, pues es el desarrollo de Taylor, ¿no? ¿Ok? Sí, está bien, hasta aquí. Sí, profe, está bien. Ok, bueno, entonces ahora pues ya vimos dos ejemplos, ya vimos de qué se trata el asunto. Y vamos a ver ahora sí teóricamente cómo se demuestra. Vamos a probar el siguiente lema, ¿no? Que vamos a llamar lema 1. Vamos a considerar el siguiente rectángulo. Consideremos el siguiente rectángulo. Sea R el rectángulo. El conjunto de las T, X. ¿Le puedes subir un poco la cámara, Sí. profesor? Ahí ya no se ve. Sea T, X. En R2. Tales que, pues T0 es menor o igual que T, menor o igual que T0 más A. Y vamos a suponer que X menos X0 es menor o igual que B. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Vamos a considerar este rectángulo. Vamos a suponer que aquí tenemos T0. Entonces trazamos esta línea aquí.
Aquí es el eje de las T's, el eje de las X. Y aquí vamos a poner un X0. Entonces damos una línea hacia acá. Y aquí le vamos a sumar X0 más B. Y aquí X0 menos B. Y aquí vamos a poner T0 más A. Positiva, ¿no? Es el orden. Suponemos que tanto A como B son positivas. Por un momento. Entonces, aquí tenemos un rectángulo. Este es el rectángulo R que tenemos ahí arriba. Este es el rectángulo R. Que incluye las fronteras, ¿verdad? Ujú. R es un conjunto compacto, ¿verdad? En R2, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Que R es un conjunto compacto, cerrado y acotado en R2, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a suponer eh, ujú. Vamos a suponer que sea R así, calculamos. Ajá. Ok, vamos a suponer como hipótesis vamos a suponer que F y la parcial de F con respecto a X, ajá, son continuas en R. Sí, son continuas en R. ¿Puede bajar su cámara, por favor? Suponemos que tanto F como la parcial de F con respecto a X son continuas aquí en este rectángulo, ¿no? Profe, ¿cree que pueda enfocar un poco mejor su cámara? Si no, Claro. su carrito hacia atrás, por favor. Ahí. Un poco más abajo. Voy a mover un poco más atrás. Ahí. Gracias. Ponemos que tanto F como la parcial de F son continuas en R. Bueno, aunque por el momento solamente nos hace falta que F sea continua en R. Ok, entonces suponemos esa hipótesis. Y y si F es continua en R, alcanza su máximo, ¿están de acuerdo? Por el teorema del valor extremo. Alcanza su máximo en R. Ujú.
Entonces, vamos a ver que, calculamos dos números, una constante m, que sería el máximo. El máximo de la función existe porque es continua, ¿no? El máximo de las p's, x de r, de quien de f de p, x, ¿no? Del valor absoluto. Ajá. Existe porque las funciones son continuas en R. Entonces calculamos M y luego calculamos alfa, un número alfa, que sería igual a el mínimo entre A y B sobre N. Correcto, entonces lo que vamos a probar es lo siguiente. Ujú. Ahí se alcanza a verlo. Así. Vamos a probar que para toda n los naturales, ¿sí? Xn de t menos x0, valor absoluto, es menor o igual que t, m por t menos t0. Ujú. Para toda t en el intervalo de tal que cumple t0 menor o igual que t, menor o igual que t0 más alto. Eso es lo que vamos a demostrar. Bueno, vamos a demostrar que la sucesión satisface esta condición, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué quiere decir esa condición? ¿Qué quiere decir todo esto, ¿no? Bueno, primero, esto que está aquí, pues ustedes saben que tenemos que esto significa que menos n debe escribirlo aquí. Esta condición significa que menos m
por t menos t0 menor o igual que xn menos x0 menor o igual que m por t menos t0. Ajá. Entonces yo si le sumo aquí x0 en ambos lados, aquí tengo x0 menos m por t menos t0 menor o igual que xn pues aquí tengo que x0 menos m por t menos t0 menor o igual que xn por t menor o igual que x0 más m por t menos t0, ¿no? Entonces, lo que tengo aquí es una recta. Si quiere le llamamos X. Esta es una recta y esta es otra recta. Ajá. Si t vale t0, o sea, tengo dos rectas, ¿no? Tengo una recta L1, que sería X igual a X0 menos M por T menos T0. Y tengo una recta L2, que es igual a X0 más M por T menos T0. Son dos rectas. Una y las dos pasa, una tiene pendiente M positiva, porque M es positiva y otra tiene una pendiente negativa. Entonces, en este dibujo vamos a ver que las dos rectas pasan por aquí, ¿no? Por este punto, ¿no? La que tiene pendiente positiva y la que tiene pendiente negativa, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y la sucesión de funciones, vamos a suponer que, ¿qué pasaría? ¿Qué significa esto? Que alfa sea el mínimo, ¿no? Si por ejemplo, si alfa es menor o igual que, si A es menor o igual que B sobre M, entonces alfa es igual a A. Correcto, entonces alfa es igual a A. Entonces quiere decir que estas rectas cruzan por esta parte, ¿no? ¿Sí? Cruzan ahí, las dos rectas. Y en ese caso, todos los términos de la sucesión dicen que nos encontramos aquí, ¿no? Todos los términos se encuentran aquí, en esa parte. Y si pasa lo contrario, que A sea mayor o igual que B sobre N, entonces la alfa sería igual a B sobre N. Pero en este caso, estas dos líneas se abren más, y de cualquier manera, todos los términos de la sucesión se encuentran en este rectángulo R. O sea, lo que nosotros queremos probar entonces, y lo vamos a hacer por inducción, es que todos los términos de esta sucesión no se pueden salir de este rectángulo R, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que vamos a probar. Y después, pues vamos a probar pues, que esa sucesión converge uniformemente a una función x de t. Y entonces vamos a probar que esa función x de t es solución del problema de valor inicial. Y luego vamos a probar que es única, ¿verdad? Y luego vamos a ver que también nos podemos mover hacia atrás. Y entonces de esa manera probaremos el teorema de existencia
y unicidad, ¿no? Bueno, pues entonces eso haremos mañana, ¿vale? Al inicio de la clase, sin darle ya más vueltas. ¿Ok? Veremos eso y luego veremos la generalización a Rn, ¿vale? De este mismo teorema. ¿Está bien? Sí, profesor. Ujú. Voy a subir los libros. ¿Perdón? Subir los libros PDF. Sí. Hoy los voy a subir como antes de las 4. ¿Vale? Ok, gracias. Bueno, pues yo supongo que tienen clase, ¿verdad? Muchas gracias por hoy. Cuídense y nos vemos mañana, el viernes, ¿ok? El viernes yo les voy a poner en Grayscope un ejemplo que resuelvan un ejercicio sencillo que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Vale? Sí, gracias. Ese sería el primer ejercicio de la semana. ¿Ok? A ver qué dicen aquí en el chat. Ajá. Ah, bien. Ok. Bueno, pues Imperia dice, todos manden qué. Bueno, pues nos vemos el viernes, ¿ok? Muchas gracias por hoy. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Voy a dejar de grabar aquí.